En el informe de hoy te mostramos a un grupo de mujeres que fueron protagonistas de la militancia política durante la década del 60 y 70 en Córdoba. Inmersas en movimientos sociales, agrupaciones universitarias y organizaciones político-militares, quisieron combatir un sistema conservador y desigual. Para conocer más sus experiencias de vida, no te pierdas el informe Máquinas de Amor y de Guerra. Empezamos a militar con los bebés al hombro. La mujer atendía a los hijos, su militancia, el barrio, la casa, ¿no es cierto? Era como doble heroína, ¿no?, de toda esta película. Hubo como que sí un destape de la mujer, un destape fuerte, pero que básicamente tenía que ver con la participación de la mujer en lo público. Practicaron un feminismo sin ellas habérselo planteado. Una cosa que es importante para mí es que a las mujeres no les tenés jamás que cerrar la boca. Esta sensación de que nunca más un hombre las llevó por delante. No son mías estas palabras, son de un artículo que leí que me gustó muchísimo, que les pone Máquinas de Amor y de Guerra. En la gran mayoría eran de clase media, o media baja o media alta, la mayoría estudiantes. Ese hecho, que es nuevo, digamos que es de la década del 60, de fines de los 60 y principios de los 70, va a permitir que sea a través de la universidad donde estas mujeres tomen contacto con las cuestiones políticas, con las cuestiones ideológicas, con los conocimientos acerca del marxismo, del peronismo como proyecto político, digamos, político-ideológico. Entonces va a ser principalmente desde ahí, desde donde ellas van a acceder. No es el único, digamos, no es la única plataforma, pero es quizás la más importante. La mayoría de ellas va a provenir del ámbito estudiantil. Es algo que en muchos casos permite también salir de sus pueblos, salir de sus provincias, ¿no?, y llegar a un lugar como era Córdoba, que en ese momento vivía una efervescencia política bastante grande, ¿no? La habilitación de otros mundos, como es la universidad, como es la noche, como son los cafés, y una serie de cosas que las pusieron en paridad con sus compañeros varones, a diferencia de generaciones anteriores, de la generación de sus madres, ¿no? Tenía mi anclaje en agrupaciones políticas de Córdoba que estaban más ligadas al trabajo, digamos, también con el CITRAC y CITRAM, digamos, pero eran agrupaciones políticas de izquierda, pero de izquierda no peronista. Nos parecía que la línea política del Partido Comunista interpretaba de alguna manera las necesidades de cambio que uno por allí en forma un poco inconsciente íbamos viendo que nuestro país necesitaba. Entonces ahí es donde empiezo a optar, digamos, por la participación, tanto en alguna revista o en algún movimiento social o de barrio, pero sí tenía en claro de que no quería que fuera estudiantil. La fábrica en realidad es como que me abre un panorama, ¿no?, distinto de vida. Es decir, yo soy única hija, había sido muy mimada. Para mí no existía la explotación hasta que no la vivo en carne propia. El fervor del estudiantado universitario y que se hablaba mucho de política y todo eso, y fue algo que me interesó.
Y ahí fue cuando empecé ya a interesarme más, digamos, por la política social. No sé si en aquel tiempo sería el partidismo, pero fue como despertarme a la política. Me involucré muchísimo en el tiempo del Cordobazo. Creo que ese fue mi bautismo de fuego, de lo que toda la cosa que vos escuchás y hablas y qué sé yo, la ves concreta en una acción. Si bien se militaba en la universidad, no se militaba para la universidad ni para buscando reivindicaciones que tuvieran que ver con las mejoras de las condiciones en la universidad. Y fundamentalmente lo que nosotros en ese momento defendíamos como la alianza obrero-estudiantil. Me acuerdo cuando sabíamos ir a volantear a las puertas de las fábricas, por allí los trabajadores te preguntaban, porque era una época de inquietudes, de que la gente quería saber, ¿no? Y bueno, tenías que tener elementos para ganar a la gente, para conversar con ellos. Me acuerdo que sabíamos hacer campañas de afiliación al partido. Íbamos casa por casa, golpeábamos la puerta. ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿O qué tal señor? Somos del Partido Comunista, queríamos explicarle un poquito nuestra postura. Es decir, se hacía todo un trabajo de difusión. Y sí se daban, y lo que hacíamos cotidianamente era un trabajo que tenía que ver mucho con ganar compañeros para la causa, que básicamente se hacía en los espacios de, digamos, decir, las asambleas, asambleas que permanentemente organizábamos asambleas en las cuales se discutía política, polemizábamos entre los grupos políticos respecto de cómo hacer para hacer la revolución. Nuestro trabajo era agitación y conocimiento, trasladar los derechos, nuestras revistas y todo lo demás al sector obrero y barrial. En esa época también se hicieron los grandes repartos de leche, me acuerdo, los camiones de carne, bueno, un montón de cosas, y eso es lo que hacíamos nosotros cuando nos llegaban estas cosas, organizar el barrio para que les llegue a todo el mundo, bueno, todas esas tareas políticas que se hacían y sociales que se hacían en aquella época. Algunos militaban con el Ejército Revolucionario del Pueblo, otros estaban militando dentro de los montoneros, y como que no me vinculé con ellos desde la guerrilla misma, pero sí desde la parte social de eso, ¿no? Empezamos a sacar volantes dentro de la fábrica, que por supuesto los volantes tenían las características que pueden tener, es decir, caseros, totalmente caseros, haciendo reclamos, ¿no? Y denunciando el rol del sindicato. Teoría y práctica son las dos caras de una misma moneda y que no podías avanzar con una sola de esas caras. Muerto Perón, acá se acabó la verticalidad. Al movimiento lo pelearemos porque es nuestro y es del pueblo. Y lucharemos para que los dirigentes sean elegidos por las bases y no digitados. Si el gobierno no cambia los términos del pacto social, si no libera a los presos políticos, si no termina con la represión, si no echa a los agentes del imperialismo enquistados, no habrá paz. Tanto las organizaciones peronistas como los de la izquierda, marxista en sus múltiples variantes, tenían como ejes principales de las discusiones políticas e ideológicas otras cuestiones, digamos, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la revolución nacional. Se consideraba que una vez que se cambiara el sistema, entonces allí se iba a poder lograr avanzar en una cantidad de reivindicaciones de las mujeres que dentro del sistema no se podían lograr. Entonces ahí las mujeres que entendíamos eso estábamos hombro con hombro con los hombres y para lo que hubiera que hacer, ¿no? Se decía desde la izquierda tradicional que eso era, primero había una cuestión, había que organizarse socialmente y a través de la organización social se iba a lograr el tema de la individualizar o identidad de la mujer, ¿no?
se produce una etapa de euforia en la clase obrera, una etapa de alza. Y bueno, en esa etapa de alza de la clase obrera, las mujeres también nos vemos inmersas. Básicamente sus reivindicaciones eran de clase, digamos, de mujer trabajadora, pero sobre todo de trabajadora. Entonces, en sí no diferían mucho de las reivindicaciones de los varones. En ese momento las mujeres y muchos otros grupos hacen una ruptura. Es un momento donde se intenta invertir la jerarquía en muchos sentidos, no solamente entre hombres y mujeres, sino de los países pobres a los países ricos. O sea, hay todo un intento de revertir el orden de las cosas, ¿no? Esta situación de ser protagonista de la historia también fue forjado en el fragor de esta lucha.